El acto de subyugación es cuando el obsesor logra ya dominar completamente la voluntad de una persona. O sea, un espíritu logra dominar a un encarnado, a uno de nosotros, somos encarnados. Y entonces este espíritu, perverso, malo, deja mostrar su bajeza y pretendía violar a Marita, ¿de acuerdo? Por el padrastro. No es padrastro, tendría que ser el padre adoptivo, ¿no? Ir a la lucha del padre adoptivo con lo poco que le quedaba de sus defensas morales, que al final fueron derrotadas estas defensas, y se abalanzó con una fuerza que tienen estas personas, porque se suman la fuerza de la persona encarnada más la fuerza del espíritu. Por eso es que cuando a los violadores, por ejemplo, no pueden someter a una mujer tan fácilmente, porque tienen una fuerza increíble. Y después se han visto ustedes cuando salen en la televisión unas caras que digan, pero este sí es violador. Todos ellos, todos, hasta indiferentes, ¿no? O sea, porque en ese momento están posesionados o poseídos por el espíritu que los ha dominado. Por eso pueden hacer esa monstruosidad. Pero después lo confrontan y ni saben cómo explicarse cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Entonces se cree que son psicópatas, pero muchas veces no son psicópatas, son obsesados, son personas obsesadas por la personalidad de ese espíritu. Porque están detenidos, el tiempo salen y pueden recaer nuevamente, dicen. Pero es que el espíritu, para el espíritu, el tiempo que le pase a la persona que está 8, 10 o 15 años preso, para él no es nada, él puede esperarlo. Y estará seguramente buscando a otros, ¿no? Para seguir satisfaciendo ese deseo de hacer daño. Y una vez que ve que su víctima anterior ya está libre, volverá otra vez a atacarlo para someterlo otra vez a lo mismo. Por eso hay reincidencias. Muy bien, vamos a ver qué sigue en este drama de esta familia. Vamos a ver otra situación también muy particular y muy común en los hogares, ¿no? En los divorcios a la peruana. Capítulo 9. En el salón el matrimonio se miraba como adversarios declarados en una tregua cordial. ¿Cuántos conozco así? No se llevan, ya no se mastican, pero hacen una tregua. Aparentan, ¿no? Las apariencias. Describiré a doña Marcia era la esposa. Era una de esas mujeres que luchan contra la acción de los años. Nadie le atribuiría las 40 primaveras ya cumplidas. Tenía un pelo abundante que el tinte mantenía perfectamente oscuro y brillante, con un peinado gracioso que resaltaba su cara, como las personas que se maquillan cuidadosamente y que nunca se dejan analizar realmente sin que el agua abundante restituya a sus poros la caricia de la naturaleza. Era delgada, con esa delgadez típica de las personas que siempre están haciendo dieta para mantener su esbeltez. Parecía una modelo. Sí, bueno. Estaba producida. El tejido de lino blanco, estampado de pequeñas flores rosadas, hacía que su vestido traslúcido destacase su belleza casi otoñal. Y era la misma criatura de las pantallas mentales de Marina, como si fuese un libro identificable, pero con una encuadernación más viva y rica. ¿Se acuerdan? Marina es la hija, igualita a la madre. Por la herencia y convivencia tenía sin duda el aspecto de la hija única, y ahora sentada se parecía a Marina en todos sus aspectos, aunque más serena y madura. Lejos de parecer madre e hija, podrían pasar por ser hermanas, con la diferencia que doña Marcia parecía más agradable por la suavidad estudiada de los gestos. Se la veía tranquila y con una sonrisa espontánea que mostraba, sin embargo, el ingenioso artificio de los que se alejan deliberadamente de los problemas ajenos, para que no les resulten molestos. Era una dulzura muy trabajada por el egoísmo, dispuesta a sonreír, a no ocuparse de nada que le incomodase. Aún así, los ojos traicionaban su alma sibilina. Fijos en su esposo,
Parecían interesados en captar sus mínimas reacciones en provecho propio. Ella no quería saber todo lo que él hacía, solo quería protegerse. Serena y bien puesta ante el marido, parecía un hábil viajero preocupado en pasar la aduana para seguir tranquilamente el viaje con su carga clandestina. Por otro lado, el marido parecía un aduanero centrado en el soborno, más preocupado en resguardarse él mismo que en denunciar a los viajeros, tan astutos como él, sobre todo en este momento en que casi le habían pillado el flagrante delito. Se esmeraba en ser exquisitamente cortés. Habían dos hipócritas ahí como pareja. Se arrellanaba en el sillón para oírla, con la paciencia de un perro astuto que se detiene para observar a un gato. Pues estudiaban, ambos estudiaban, sabían cuáles eran sus mañas, sabían cuáles sus debilidades, pero querían ganar. Uno al otro quería ganar sobre el otro. Para Claudio, en esas circunstancias era necesario oír y analizar todo. Era inevitable. Marcia había llegado a la habitación de Marita en un momento crucial. Era muy importante que alejase cualquier duda, a costa de una actitud tolerante que no practicaba hacía mucho. Por eso estaba allí sosegado y complaciente. Sin embargo, entre ambos había una desconfianza recíproca. Dos bocas que se entendían, pero dos mentes que eran radicalmente opuestas. Cada frase era prefabricada en la garganta, disimulando el pensamiento. Con voz dulce, la esposa comentó los acontecimientos del baile benéfico en que había estado. Mucha gente, algunos jóvenes embriagados, chiquillos robando, por todo eso se había cansado. Desconfiando del marido, a pesar de mostrarse casi afectuoso, para no dar pie a una conversación más larga, quiso prolongar el raro momento entre ellos, volviéndose más tierno. Afable le invitó a fumar un cigarrillo. Claudia se lo agradeció, no quería fumar. Ella, sin embargo, después de golpear la punta del pitillo varias veces, lo encendió con un mechero pequeño y después de expeler algunas bocanadas de humo, se relajó en el sillón con la intención de seguir hablando. Tuve miedo, le pasé mi trabajo a doña Margarita y volví. Estaba atormentada por la idea de que hubiese ocurrido algo en casa, haber algo encendido, algún ladrón. Veo, sin embargo, que tú tal vez hayas tenido la misma idea y llegaste antes, apagando el gas. Menos mal que todo pasó. Aún así, reconozco que mi regreso fue providencial porque hace muchos días que estoy esperando un momento en que estés tranquilo y de buen humor, como ahora, para tratar juntos un asunto serio. Es algo que nos afecta a ambos y que no puedo decidir sin ti. Neves y yo nos dimos cuenta del régimen de choque y contrachoque que respiraban aquellas dos almas enfrentadas, aprisionadas socialmente la una a la otra por exigencia de sus pruebas. Claro, estaban aprisionadas socialmente, que decir, como estaban casados, tenían que vivir juntos, ¿no? Se soportaban. Pensando que su mujer se iba a aprovechar de aquel momento de benevolencia para llamarle al orden en algún tema en el que debía ser más responsable, Claudio retiró la máscara afectiva que llevaba desde el inicio de la conversación y se puso en guardia, taciturno. De estar sonriente pasó a fruncir el ceño. Sus maneras expresaban ahora un fino sarcasmo. Buscó las palabras para disfrazar en vano su aspereza. Dijo que estaba cansado, alegó agotamiento debido a sus horarios en trabajos extras y dijo a la esposa que abreviase lo más posible lo que tenía que decir. Quería leer, pensar, recuperarse. La esposa fingió no ver su mirada irónica y empezó comentando lo fatigada que se sentía. Posiblemente no tenía ni idea, pero se había sometido a varios exámenes ginecológicos. Desde hacía tiempo pasaba las noches en vela, sufría palpitaciones, sofocos, sensaciones de pesadez, calor en el pecho. El médico opinaba que se trataba de una menopausia precoz y como tal la recetaba. A pesar de eso, ella se sentía depauperada, neurasténica. Se agotaba con los problemas domésticos. La empleada que limpiaba la casa se había ido y desde entonces se veía obligada a lavar la ropa, encerar y de alguna manera echarle una mano a doña Justa en la cocina. La reparación de la nevera había costado mucho. Los gastos a fin de mes habían aumentado. María había traído 2 pagas extras, pero aún así andaban escasos. Necesitaba 15.000 cruzeiros. En ese momento Claudio la miró sarcástico y preguntó, ¿solo 15.000 cruzeiros? La pregunta cargada de burla cortó el aire como un cuchillo. Doña Marcia enmudeció al verse impactada por la desconsideración inesperada.
El marido no había prestado siquiera la más mínima atención a los padecimientos físicos de los que se había quejado. No quería conocer sus achaques. Nada más a empezar a contar sus problemas físicos, se asustó al ver en él una dura y fría mirada. Conocía aquella actitud gélida de profundo desdén. Cuando se lamentaba, tenía la impresión de que Claudio emitía en su pensamiento esta pregunta: ¿por qué no te mueres de una vez? En algunas ocasiones llegó a pronunciar claramente estas palabras, incluso repetidamente. ¿Por qué tanto odio?, se preguntaba a sí misma. No esperaba recibir ternuras de él, ya que los disgustos incesantes entre ellos habían eliminado esta posibilidad. Pero, a pesar de todo, creía tener derecho a cierta consideración. Si él caía enfermo, aunque fuese levemente, pese a no amarle, le cuidaba con esmero, llamaba al médico y tomaba las acciones necesarias para su restablecimiento. Pero al contarle ahora lo del tratamiento que consideraba importante para evitar una operación posterior, recibía de él solo monosílabos secos que se clavaban en ella como flechas hirientes. Que ya no había amor, pues. Ya le molestaba, le era pesado ver a la mujer porque le pretendía a Marita. Entonces, si se muriese sería lo mejor para él. Al prolongarse el silencio entre ambos, Claudio hizo ademán de retirarse, pero la esposa frustró este intento, exclamando algo irritada: no te vayas, es necesario que oigas esto. Esta casa no es mía solo, ¿no? Marina y Marita se crían los hijos con desvelo y cariño. Cuando son niños son angelitos. Luego de mayores dan trabajo. Hasta ahora lo he sufrido en silencio, pero ya no puede continuar más la situación sin que tú te involucres. Entre una y otra no es posible ni diferencia. Acogía a esa niñita ajena en mis brazos como si fuera hija mía. Soporté afrentas, me olvidé de mi salud, de mi tiempo. No rehuí responsabilidades, hice todo lo que pude. Nada le faltó. Pero hoy, ¿hoy qué?, preguntó su esposa asombrado. ¿Tú no te das cuenta de la humillación a que se pone Marina?, recalcó la compañera en lágrimas, como si estuviese acostumbrada a llorar cuando quisiese. Una artista. ¿No percibe la dificultad de nuestra hija? Claudio se rió como si quisiera bromear. Marcia, déjate de escenitas. Ya una artista, ya la conocía. Habla de Marina como si la estuvieran matando. No comprendo. La veo feliz y desorientada más que nunca. Si me parase sus problemas sería para amonestarla y reprimirla. Si no fuera por ti que la consientes y le da malos ejemplos, tendría que corregirla, incluso la habría metido interna. ¿Qué oigo, Dios mío?, gritó la señora. Paró su llanto alarmada de ver el rumbo imprevisto de la conversación. Oye la pura verdad, prosiguió Claudio implacable. Anteayer mismo tuve que asistir a un cóctel por imperativo del trabajo en honor de uno de los jefes en una sala de fiestas nocturnas y tuve que pretextar un fuerte dolor de cabeza para salir allí. ¿Sabes por qué? Nuestra hija, tú crees tan santa, estaba allí en brazos de un caballero maduro y de buena planta que no la besaba de forma paternal, precisamente. Sentí tanta vergüenza que pedí a un colega que me presentase y salí de allí rápidamente antes que Marina me pudiese ver. ¡Ay, la pobre!, objetó doña Marcia, colorada y tremendamente revuelta. En aquel momento los dos se desprendieron de los disfraces, se ponían en espíritu uno frente a otro, con brusquedad, sin disimulos. Dos enemigos reales, aversión contra aversión. El áspero diálogo continuó. ¿Pobrecita de qué? La esposa le miró de arriba abajo burlonamente y la acusó. No quiero hablar ahora de tu presencia de hombre mayor y casado en una sala de fiestas nocturnas, pues no creo una sola palabra de estas historias de homenajes a jefes a altas horas de la noche. Tú siempre fuiste inmoral, indigno, mentiroso, pero por amor a nuestra familia me olvidaré de todo eso para que tú conozcas la situación. Reflexionando en la conveniencia de sensibilizarle para el fin que se proponía, doña Marcia bajó a propósito la escala de aspereza, suavizando la inflexión de la voz que se había vuelto agresiva. Claudio, escucha, continuó casi melosa. Marina, obediente, nunca me ocultó la verdad. No pienses mal. Desde que operó a la mujer de don Nemesio, viene repartiendo cariñosamente su tiempo entre las obligaciones de su puesto de trabajo y la casa de su jefe, donde la infeliz señora se muere poco a poco. Debes admirar su abnegación, porque en modo alguno necesitaría interesarse por la vida íntima de la familia Torres, hasta el punto de velar junto a ellos por varias noches consecutivas
por simple espíritu de sacrificio. No sé si tú lo habrás visto cuando llega a casa por la mañana con profundas ojeras y el cansancio reflejado en su rostro. Sí, Juan. Pero sabemos bien que Marina no era tan santa, ¿no? La acompañaba, pero más bien quería estar con el marido. O sea, estaba ya disfrutando de la posible muerte de esta señora, de la esposa de don Nemesio. Estaba tratando de dorarle la píldora. En la mente de Claudio, mientras tanto, se operaba una complicada rebelión. Ante lo que él consideraba palabras injuriosas de ella, tenía ganas de abofetearla. Estaba preso de una gran indignación, pero se contenía. Quería seguirse burlando, pero estaba seguro que Marita estaba escuchando la conversación. Quería conquistarla a cualquier precio, sobre todo ahora que se le había declarado. No estaba dispuesta a renunciar. Seguiría su plan. Doña Marcia, engañada, se había creído la versión de la pesadilla y pensaba que la chica estaba dormida, aceptando la presencia de Claudia en su cuarto sin poner ninguna objeción. Él, sin embargo, que ella estaba oyendo todo lo que dijese y no quería perder su pretendida imagen galante y caballerosa. Si se mostraba sincero, perdería y se agravaría la distancia, así que decidió aguantar todos los reproches e insultos, estudiando mientras cómo redirigir la conversación para sacar el mejor partido en relación con Marita. Además, el amigo desencarnado a su lado fomentaba la rigidez de su alma, dándole ideas. ¿Ven? Mire, el espíritu estaba allí. Era su asesor, le daba ideas para poder conversar y poder enfrentar ese conversatorio que estaba teniendo con Marcia y sacar mejor provecho. La fabulación de uno se complementaba con la del otro. Concluyeron ambos que era mejor examinar los detalles secundarios y pensar antes lo que iba a decir. Manejarían a Marcia para conseguir a Marita. La esposa sería su instrumento. La usarían como trampolín para alcanzar su meta. Eran dos que estaban planificando el daño. Todas esas consideraciones relampagueaban en el espíritu de Claudio, mientras su esposa se empeñaba en justificar y defender a la hija. Dominado por los nuevos pensamientos, no sonrió, pero suavizó su expresión como si se resignase con paciencia. Desarmada en parte por aquella impasibilidad que ella tradujo como benevolencia, doña Marcia siguió. Un poquito de agua. Sucede que el señor Torres se encuentra francamente desbordado ante la tragedia que su fortuna no puede evitar. Mucho dinero y el corazón abatido, prósperos negocios y un fallecimiento a la vista. Nuestra hija se compadeció. Tanto aparó al hombre que acabó descubriendo los sufrimientos de la persona que se aproxima de forma consciente a la viudedad. La viudez sería. Por eso viene tratando de reforzarle de la forma que puede. Lo está consolando, la está acompañando en el dolor. Pero así es como lo hace, ahogándose en alcohol y placeres nocturnos, en que ambos parecen dos chiquillos alocados. ¿Se acuerdan de que el señor Torres estaba enamoradísimo? Parecía un chiquillo, se sentía rejuvenecido. No les vi precisamente rezando por la recuperación de la enferma. ¡Qué sarcasmo! Ay, Señor. Déjate de ironías. Tú en la misma situación no te consolarías con lágrimas, buscarías distracciones. No me parece tan insensato que el señor Torres a esas horas vaya a un ambiente alegre para recuperar sus fuerzas. Y no veo maldad ninguna en que trate a Marina como a una hija, acariciándolo como la muñeca mimada que siempre fue justo y claro. Sí, Juan. Doña Beatriz y él solo tienen un hijo. No tuvieron como nosotros la ternura de una hijita en el hogar y no adoptaron a ninguna niña ajena. Marina me cuenta a mí, a su madre, todo lo que le pasa. Tú sabes que ella es profundamente sensible y cariñosa. Le da mucha pena de su jefe e intenta reconfortarle. Reconfortarle, dijo Claudio con ironía. No me vengas con sarcasmo, se expresó doña Marcia con aire decepcionado. Nuestra hija actúa correctamente, tanto es así que esta conversación debe aclarar un grave asunto. Y cambiando el tono de su voz a uno más persuasivo y dulce, dice: ¿no ignoras que Marita se enamoró hace meses de Gilberto, el hijo de los Torres? Viéndoles en constante contacto, creída de buena fe, que el joven sentía por ella algo estable. Combinando reserva y malicia, pasó a relatarle las citas, los paseos, las cartas, las conversaciones por teléfono. Resaltó que se había sentido muy mal al sorprenderles a solas en una excursión dominguera en pleno bosque de Tijuca días atrás. Admitió que era necesario ver qué pasaba. Se había aborrecido a sí misma al descubrirles de esa forma solos y aislados bajo los árboles. Mujer y madre se inquietaba al pensar en la hija adoptiva.
Claudio recogía sus palabras con los ojos encendidos y el corazón palpitante. O sea que los dos estaban habían seguido a Marita y no se habían visto entre ellos, estaban escondidos y los dos estaban observando. Entonces Marita también lo sabía, su arisca esposa no solía engañar en las confidencias. Sin duda ella sabía más detalles que prefería esconder. No conocía lo de Paquetá, que igualmente fue escenario de los besos y cariños que tanto detestaba. No contaba con recibir esa noticia en su propia casa. No pensaba que su mujer era consciente de la situación que él creía conocer en exclusiva. En ese momento olvidaba a la niña que había crecido en sus brazos. Se anulaba su condición de padre, celador de su honra. Irrumpía en él el animal herido, el hombre salvaje que dormía en su interior, aguijoneado por los celos. Pero exacerbado por ese espíritu que estaba con él. Ese espíritu tenía el 50% de culpa y el otro 50% él. Restregando los dedos en las palmas de las manos en un gesto que simbolizaba su desagrado, se levantó, dio algunos pasos por la sala y refunfuñó: ingratitud. La esposa contemplaba la escena con el placer de quien consigue alcanzar sus propósitos, ya que desde el inicio de la conversación aspiraba a establecer un clima favorable a la hija legítima, en detrimento de la otra. Jugó que su marido, con aquella expresión, manifestara su rechazo contra la conducta de la joven que pretendía apartar. Claro, porque Claudio daba apariencias de siempre protegerla como un padre adoptivo. Por eso el plan de Marcia era desacreditarla a Marita para que Claudio no la defendiese como padre, porque ni se imaginaba que Claudio quería tenerla como mujer. Muy distante de la realidad, no percibía que la indignación tenía su origen en la amargura del apasionado que se ve menospreciado, y por eso ensayaba una sonrisa triunfal. Nosotros, sin embargo, conseguíamos analizar sus pensamientos y verificar cuánto le dolía el desprecio. Se veía a sí mismo al lado del joven, viendo sus fuerzas contra él. Ah, si pudiera tenerla en sus manos, volcaría toda su cólera, rompiéndole los huesos. Me conmueve tu reacción contra Marita, tomando nota de la frase de la esposa. Y tomando nota de la frase de la esposa, se dio cuenta del papel poco aconsejable que empezaba a asumir. Eso le podía descubrir. Se había pasado en los límites que debía mantener en su propio interés y decidió recobrar la compostura. Confirmó que Marcia apreciaba su repulsa, creyéndole verle en el lugar del padre, abrumado por las circunstancias, y dejó que ella se afirmase en esa idea, poniéndose mentalmente a la defensiva. Reprimió la desesperación, sentándose de nuevo para relajar sus nervios tensos. Apagó todas las señales de excitación externa, aparentando una súbita calma. La señora, que deseaba adquirir ventajas para su hija, lejos de imaginarse enredada en aquel juego en el que el marido y mujer parecían dos socios astutos en los golpes estudiados de uno contra otro. Habló con serenidad, intentando controlar ahora toda la situación. Tu actitud respetable de padre me alegra mucho. Gracias a Dios veo en ti el jefe de la casa y de la familia. Claudio oía atento. Es necesario que sepas, prosiguió ella, que Gilberto no quiere nada con Marita, que vive enamorada sin razón. El chico está apasionado por Marina y todo indica la posibilidad de un buen enlace que debemos contemplar. El marido astuto dedujo que había llegado la oportunidad de su venganza. Fingiendo desconocer la trama de sentimientos en que estaban enredados ambas jóvenes, comentó en voz alta los nuevos aspectos del problema, para ser escuchado claramente por Marita, que sabía atenta a la conversación en la habitación contigua. Después de encarecer la excelencia del carácter de la hija adoptiva, destacando el aprecio y la ternura con que él se encargaría de protegerla, resaltó cojoso: ah, el muy canalla. Entonces esa farsa de pasar el tiempo con Marita llevándolo por ahí no es sino un miserable engaño para alcanzar otra meta. Está haciendo carambola. En el billar del amor, da una bola para acertar en otra. Y relacionó a ambos jóvenes traicionadas en su confianza. Explicó que Marita podría caer en una depresión de graves consecuencias. Si Gilberto quería casarse con Marina, que lo dijera. No se iba a oponer, pero exigía total franqueza. Doña Marcia, muy contenta al ver su disposición tan favorable, relató las confidencias de la hija. El chico se había declarado. Admiraba no solo sus encantos personales, sino también su refinada educación. Al principio se veían de cuando en cuando, y necesitaba ayuda de alguien para traducir algunos textos en francés.
Marina demostró su competencia en esa tarea. El trabajo realizado fue tan magnífico que tuvo los elogios de la embajada. Desde ese momento trabajaron en contacto muy estrecho. Marina le había dicho que el propio señor Torres, siempre solícito, le empezaba a llamar nuera. Nuera no le empezaba a llamar. Todo eran mentiras. Claudia a propósito decía que de cuando en cuando, Marcia, no oigo bien, habla un poco más alto. La esposa elevando la voz, es que quería que la esposa hablara fuerte para que Marita, que estaba en otra habitación, escuchase. La esposa elevando la voz contó que los dos, a pesar de la situación delicada de salud de doña Beatriz, traducían poesías deliciosas de autores ingleses, acompañándolas de fragmentos sentimentales que expresaban su ternura recíproca, componiendo un lindo álbum cuya lectura le había arrancado lágrimas de ternura. El amor entre ambos era claro como el agua. Era indispensable apoyar a la hija para hacer realidad sus esperanzas. Se sintió reconfortada al reconocer que el nivel cultural de Gilberto no encajaba con las deficiencias de Marita en ese sentido, por lo que no serían felices. Claro, nunca la dejaron estudiar a Marita. También Marina se hizo una carrera. Dijo con convicción que la orientación de ese tema les competía a ellos, a Claudio y a ella misma. También citó que el auxilio prestado por Marina a doña Beatriz había estrechado las relaciones entre los jóvenes y suponiendo que el esposo valoraba también los posibles inconvenientes para Marita, dijo, como si fuese un chiste, que Marita se recompondría, las cosas de chicos jóvenes son problemas de ellos. El marido no creyó una sola palabra de lo que estaba oyendo. Como padre se sentía desilusionado con su hija. La correría nocturna, sus formas, el trato con su jefe, no le dejaban lugar a dudas. Al contrario, las confidencias de Marcia le llevaban a realidades mucho más duras. Marina se movía sin escrúpulos entre el padre y el hijo. Estaba dupleteando. Como esposo no se dejaba embaucar. La compañía sabía que era desleal a los compromisos domésticos que él mismo había alimentado con sus ejemplos poco estables emocionalmente. No podía quejarse. Marcia se había transformado en un ser astuto y cruel. Simulaba siempre para salirse con la suya. De hecho, no le contaba todo lo que sabía. Estaría informada de todos los detalles de la relación con el señor Torres, tanto como él lo estaba. Sortearía los inconvenientes, incentivando quizás la liviandad con propósito de lucro. Pero ese era el momento de atraer la confianza de Marita y por eso, con esa idea en su ánimo, silenció sus conclusiones y compartió la farsa, exponiendo que confiaban en la chica que tenía por hija. Intentaría distraerla y, de acuerdo con Marcia, procuraría llevarla en un viaje de turismo a Buenos Aires, a que había sido invitado por amigos del banco. Marita sí podría olvidar. El acuerdo avanzaba, pero el servicio nos llevaba a la habitación contigua, donde la amargura de la joven explotaba en vibraciones de intenso dolor. Estamos viendo aquí dos socios, dos espíritus encarnados, el de Marcia y el de Claudio, de un nivel moral inferior. Dos enemigos que solamente se asociaban y trataban de sacar provecho para sus propios beneficios, ¿no? Y vimos también Marina, ¿no? La hija, el resultado de esa relación con los malos ejemplos de los padres también era perversa y podría llegar a la crueldad. Un cinismo, estar con el padre, estar con el hijo al mismo tiempo, ¿no? Un cinismo muy grande. ¿Preguntas hasta ahí? No hay preguntas, doctor. ¿No hay preguntas? No. Bien, vamos a ver. ¿Qué pasó en el siguiente capítulo? Dice, Marita lloraba desconsoladamente. Había escuchado todo lo que había dicho la señora. Echada en la cama, dice, lo que había oído en el salón contiguo había revuelto su corazón. Se sentía abandonada, deseaba morirse. Es que ella se había entregado a Gilberto. Y ahora se enteraba de que Gilberto también tenía una relación con Marina. Entonces se decía, toda aquella devoción de Gilberto no pasaba de ser algo superficial. Esa idea se apoderaba de su alma, arrebatándole sus sentimientos. Se acordaba que semanas antes él la preguntó si conocía otros idiomas. Algo avergonzada le dijo que solo tenía algunas nociones primarias. El chico sacó una obra de Shelley, la leería en inglés y traduciría para ella los lindos versos. Le aconsejó ir a una academia nocturna, él la podría ayudar, conocía a buenos profesores. Ella se reía, quería el hogar, la escuela del hogar con él.
Ahora con la decepción entendía la irritación que lo cometió al despedirse de él. Así que quería casarse con una chica culta, ignorante, decía para sí misma. No paso de ser una ignorante. Marina de diferente, dominaba otras lenguas. Claro. Gilberto no, se vio que no le convenía, pues, porque él buscaba cultura. En cambio, ella buscaba tener un hogar con él, o sea, algo lindo. Pero él valoró por eso lo de Marina. Todo estaba tramado, deliberado, dice. Por eso la hermana se había distanciado de ella últimamente. Cuanto más cariñosa se mostraba Marita con ella, más se apartaba. Ahora reconocía la causa de que el chico estuviese hastiado e irritado, pero se preguntaba con tristeza, si él la despreciaba tanto, ¿por qué abusaba de su confianza? ¿Por qué el arrebatamiento con su alma guardaba las impresiones de la niña que se hace mujer de repente? ¿No había sellado con ello un compromiso de matrimonio? ¿No la testimoniaba una extrema ternura en los encuentros domingueros cuando se entregaban íntimamente el uno al otro? Estamos hablando de 1900, ¿cuánto era el 60, por ahí, 40, 55, 60, donde era otro comportamiento moral, ¿no? Ahora, mamita, ahora es un libertinaje, la verdad. Incapaz de dudar de la veracidad de su cariño, se volvía mentalmente la hermana que la usurpaba las mínimas alegrías. La infelicidad, conjeturaba, sería culpa de ella. Con toda certeza, Marina había codiciado al chico y le había envuelto en la tela de artimañas que ella sabía tejer como nadie. Gilberto habría caído en la trampa. Sin embargo, al descubrir toda la trama, se sentía herida. Se debatía en llanto bajo el paso de las consideraciones familiares. Era cierto que era la adoptada e ignorante. Nada sobraría para ella, todo sería para la otra. Marina poseía méritos, ella no. Lo expuesto por doña Marcia le había hecho sentirse como el reo que oye la sentencia inapelable. Aún así lloraba y no se sentía conforme. El hecho de perder a Gilberto le inducía al sentimiento de matar o desaparecer. Recordó las tragedias leídas en la prensa, pero el fratricidio repugnaba su corazón. La idea del suicidio germinó de súbito, como semilla oculta en lo íntimo de su ser, ganando terreno en ella. Los pensamientos negativos la tomaron al asalto. Renunciar a Gilberto y destruir los planes hechos dolería mucho más que morir, pensaba desolada. Pero ¿sería justo acobardarse tanto? Rechazó la extraña sugerencia y se prometió coraje a sí misma. Lucharía por su felicidad, hablaría con él, sortearían juntos la amenaza pendiente. Pero si Gilberto no quisiera, ¿cuál sería su destino con el golpe moral recibido? Percibía también el fantasma de la adoración por ella del padre adoptivo. ¿Por qué la vida le gastaba esta broma? Debía alejarse del afecto del joven que amaba de forma natural para ganar la pasión del hombre maduro que ella respetaba como padre y que le ofrecía un tipo de unión para ella inaceptable. Le aterraba oírle en estos momentos. Notaba su tono de alegría triunfante al percatarse de la felicidad de desembarazarse de Gilberto, dejando el campo libre para apresarla. Parecía que Claudio le hablaba desde lejos al dirigirse a la esposa. Aquellas referencias agradables con que la obsequiaba delante de doña Marcia le confirmaban su decisión de hacerla suya. Con un sentimiento mixto de asco y piedad, recordaba sus caricias que hasta esta noche no había logrado comprender. ¿Cómo resolver esto? Como una flor sacudida por el viento de las pruebas, se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? Repasando lo ocurrido por primera vez, sentía miedo de aquel nido familiar al que se sentía encadenada como hija auténtica. De repente elevó su pensamiento a la memoria materna. Nunca había podido imaginar que un corazón femenino pudiese encontrar dilemas tan terribles como los que se le planteaban. ¿Que no había sufrido su madre que la dejó al amanecer de su vida? Nunca había sabido en verdad las circunstancias que habían rodeado su nacimiento. Pensaba que quizás su madre había conocido el cáliz que ahora le amargaba. Qué noches de agonía moral había atravesado sola al acariciarla en su vientre. Qué injurias había padecido, qué privaciones. Ella no sabía nada de su padre, reflexionaba en el martirio de la madre, joven y abandonada, cuando probablemente aguardaba en vano su cariño y protección noche a noche. ¿Ustedes se acuerdan que su madre se había embarazado también,
pero nunca quiso decir quién era el padre. ¿Te acuerdas? Y entonces los sospechosos de que le dicen de que se había suicidado cuando estaba alegre en la noche y se mata, aparece muerta en la mañana. Es un misterio, ¿no? Doña Marcia, al hablar de su madre, la llamaba chica juguetona. ¿Habría sido así? Posiblemente cantaría para no llorar, ansiando aplacar con sonidos festivos los gritos de su alma. ¿Quién sabe si se había dedicado a algún hombre poco aconsejable o empeñado su corazón con algún chico que le habría robado la ternura de chiquilla y mujer? Bañada de lágrimas suspiraba por volverse niña. ¿Por qué no vivía su madre para luchar juntas? Se apoyarían la una en la otra, intercambiarían sus amarguras respectivas. Muchas veces en la tienda en que trabajaba había escuchado historias de comunicaciones de muertos. Se había enterado de experiencias sobre la vida en el más allá. ¿Será cierto? Se preguntaba. Si Araceli ya libre estuviese en alguna parte, indiscutiblemente la acompañaría en este calvario, compartiría su infortunio. De manera espontánea imploraba al espíritu materno que la bendijese, fortificase, protegiese. Aunque sin ninguna idea religiosa concreta, emitía una muda oración que servía de profunda invocación. Aquí vamos a ver si realmente se suicidó o la mataron. ¿Por qué? Porque si se suicidó, no va a poder ayudarla. Porque el suicida tiene que estar el tiempo que tenía todavía su fuerza vital para vivir en esa encarnación, y al haberse quitado la vida, esa fuerza vital tiene que agotarse. Entonces es el tiempo que el espíritu está atrapado, repitiendo la forma como se quitó la vida. Ese es parte del castigo. Entonces no podía, por más que la invocara, ese espíritu ir a ayudarla. Vamos a ver qué pasa. Intentábamos consolarla, tratando de serenar su mente, cuando dos señoras desencarnadas se sentaron de repente en la habitación. Nos saludaron afectuosamente, exponiendo que eran entidades familiares vinculadas a aquella casa. ¿Ven? Vienen los familiares, ¿ven? Ante la oración de uno, si no puede venir la persona que no esté evocando, vienen familiares. De la recién llegada, la que nos pareció menos experta, se acercó la chica que oraba. Se controlaba difícilmente, temblaba al enjugar el llanto silencioso. Se inclinó en la cama como lo haría cualquier madre desventurada y afligida en la tierra cuando no quiere despertar a un ser querido. Aunque no hubiese explicaciones previas, no nos cabía la menor duda. Aquella era la joven que Marita conservaba en imagen en su pensamiento. Araceli, está la madre. Amparada por el dulce afecto de una venerable amiga, estaba allí delante de nosotros. Como una madre amorosa venía quizás de muy lejos para atender las angustias de su hija. Nos enternecía ver a la pobre madre arrodillada para besar sus cabellos. Oh, secretos insondables de la providencia divina. ¿Quién conseguiría definir con palabras humanas la esencia del amor que Dios puso en las entrañas maternas? La dama se inclinó suavemente y la abrazó con ternura, como una planta sobre la única flor que había nacido. La joven se calmó de repente. Como si adivinase la visita por la que suspiraba, relajó la tensión, notándose mentalmente ocupada por la presencia de la madre, cuyos rasgos intentaba con cariño recordar y reconstruir. ¿Ven? Vino la madre, entonces la madre no se había suicidado, vamos a ver qué pasó. Pero cuando nosotros pedimos a nuestros seres queridos que vengan, vienen. El amor no termina, de donde estén, vienen. Mientras esto ocurría, se sobrepuso otra escena conmovedora. Araceli, que oraba y oraba en profundo silencio, buscaba en su pensamiento a otra mujer que al evocarla renovara sus energías. La madre desencarnada se reía, de pequeña junto a la sencilla lavandera que la había traído en la última reencarnación para el teatro de la vida humana. O sea, estaba con su madre, o sea, la abuela de Marita. Veía a la niña agarrada a la falda de aquella chica enferma que sumergía sus piernas en el río para ganarse el pan. Tan profundo alcanzaba la acústica de la memoria que llegaba a escuchar el ruido de sus manos mojadas lavando las prendas enjabonadas. Veía su mirada cariñosa pidiéndole paciencia. Callada, sentada en la tierra, a veces esperaba, y esperaba hasta que su madre pudiese atenderla. Y se acordaba de la alegría que sentía cuando los brazos maternos la retomaban para dormirla al son de un viejo estribillo al que se había acostumbrado en su hogar sin techo.
con los ojos fijos como si buscara más allá en el espacio infinito, los brazos cariñosos que el tiempo le había arrebatado, tomó una nueva postura, colocando la cabeza de Marita en su regazo, emocionada y en llanto, como si tuviese en los labios aquellos labios de madre humilde y enferma que jamás había olvidado. Araceli, en llanto resignado, cantó suavemente delante de nosotros: lindo ángel de mis pasos, descansa mi dulce bien, duerme, duerme en mis brazos mientras la noche viene, duerme, hijita querida, no llores, encanto mío, duerme, duerme mi vida, tesoro que Dios me dio. Como si hubiese sido hipnotizada de repente, Marita cayó en un profundo sueño. Una vez hecho esto, la señora que amparaba a la madre la trajo suavemente a su pecho con el propósito de consolarla y nos dijo con tristeza: hermanos, nuestra Araceli todavía no está en condiciones de amparar a su hija. Y añadió entre gentil y decepcionada: perdonando la interferencia, nosotras las madres ante ciertas dificultades nada más tenemos que una vieja canción para dar a nuestros hijos. Enseguida se retiró llevando a Araceli en sus brazos sollozando. Entonces, ¿qué pasó acá? Entonces posiblemente se había suicidado, no sé, porque si todavía no estaba en condiciones y había pasado tanto tiempo, vamos a ver. Todavía no nos habíamos recuperado de la emoción cuando vimos a Marita en espíritu apartarse del cuerpo denso con la inquietud de la niña que anhela inútilmente el color materno. Como ocurre en la mayoría de las criaturas encarnadas en el plano físico, mostraba una lucidez oscilante, insegura. Se tambaleó por el cuarto y percibiendo que Neves se disponía a ayudarle, frené su impulso, haciéndole sentir que nuestra intervención directa podría frustrarle sus deseos y que para prestar un eficiente auxilio había que dejarla libre, bajo discreta vigilancia, para poder examinar sus necesidades más íntimas. Sucedió de inmediato lo que no preveíamos. Se fumó el éxtasis de hija triste, se difuminaron las actitudes infantiles. La niña de Araceli había desaparecido y resurgió en ella la personalidad femenina firme y clara. La chica no podía vernos, tenía la mente nublada que caracteriza a los pequeños cuando todavía tiernos, incapaces de particularizar sus impresiones cuando cambian de lugar. Pero también le pasaba lo que le sucede cuando tienen ideas fijas de juego o golosinas, en que se concentran todos sus pensamientos en un punto, en este caso, Gilberto. Quería ver a Gilberto, oír a Gilberto. Bien, ¿ves la situación? Cuando llegó al sueño, entonces el cuerpo espiritual se desprende. Entonces Neves quiso ayudarla porque tambaleaba por su inexperiencia, pero surge allí ya no la pequeña, sino surge la mujer, porque es un espíritu de mujer. Y entonces no podía verlo porque su nivel espiritual era inferior a Neves y André, no lo podía ver. En cambio, cuando vino la abuela y la madre, la abuela y la madre podían verlo a ellos porque la abuela tenía el mismo nivel que Neves, ¿entienden? No así Araceli. Araceli venía, por eso venía compungida, porque recién se estaba recuperando y no sabemos por qué, pero seguramente podemos presumir que recién había sido seguramente reeducada. Estamos especulando, no quisiera adelantar. Pero Marita pensaba fijamente en Gilberto. Entonces nosotros, si estamos así, con un pensamiento fijo, cuando salimos del cuerpo espiritual y no tenemos un nivel espiritual que nos permita dilucidar lo que es bueno o malo, podemos ir y buscar, ya sean a nuestros odios o a nuestros amores, pero apasionados, pretender encontrarlos también en el mundo espiritual. Por eso viene y dice: soñé con tal persona, soñé con el otro. Y realmente no son sueños, han sido encuentros espirituales. Semejantes impulsos, unidos en su cabeza repetidamente emitidos, dominaban la voluntad, revistiendo su pensamiento de una cierta claridad que la favorecía, sin embargo, solo en dirección a su deseo de mujer. Ese sentimiento parecía proporcionarle ahora un apoyo íntimo más seguro, y Marita, pareciéndonos más dueña de sí misma, aunque presa del deseo ardiente en que se obstinaba,
Dejó el aposento y descendiendo por la escalera que rodeaba el ascensor, dejó atrás el edificio como sonámbula, magnetizada por los propios reflejos. ¿Ven? ¿Ven ustedes el nivel espiritual inferior que era todavía ella? Porque tenía que caminar, bajar las escaleras, no podía trasladarse, como hacen los espíritus cuando ya están esclarecidos. Simplemente piensan en el otro lugar donde quieren estar y ya se trasladan, ¿no? En cambio, ella tenía que ir, dice, bajó las escaleras y estaba como sonámbula. La seguimos atentos, no obstante, dejándola a su propia decisión. Debemos estudiar sus ímpetus extrovertidos, consultar sus inclinaciones. No tuvimos ninguna dificultad para adivinar a dónde se encaminaba. En poco tiempo, la hija adoptiva de Claudio llegó a la residencia de Nemesio que ya conocíamos. Con la certeza instintiva de quien se dirige a cierta persona, como si pudiese olfatearlo, avanzó dentro de la casa manteniendo viva la imagen de Gilberto, que dominaba por completo su pensamiento. Impulsada por las percepciones indefinibles del alma, alcanzó el amplio dormitorio localizado al fondo de la casa, y sin que no fuese posible valorar la resolución de garantizar su libertad para analizar sus reacciones, sobrevino un choque doloroso. Sobresaltados, conseguimos ampararla desde atrás. Al entrar en la habitación, Marita sorprendió a Gilberto en los brazos de la hermana y bramó horrorizado. ¡Canalla, canalla! Las imprecaciones no alcanzaron ni de lejos a la joven pareja, completamente absorta en sus caricias. Nevis y yo no intercambiamos una sola palabra. Nos precipitamos automáticamente hacia la atribulada joven, intentando anular su agitación convulsiva. Algunos minutos después despertó en el cuerpo denso como una pequeña fiera atormentada de vuelta a la jaula. Moviendo los párpados lentamente, presentaba en la mirada el aspecto de un loco cuando relaja los músculos después de un acceso de furia. Palpó su frente sudorosa, encendió la luz deseando algo real. Atontada se sentó y tocó la pared para asegurarse que estaba en su cama y en su casa. Poco a poco recuperó su confianza y se tranquilizó, rehaciendo sus energías, pero una tranquilidad más bien amarga. ¿Fue una pesadilla?, se preguntaba aterrorizada. ¿Quién sabía si tantos padecimientos simultáneos le llevaban a una crisis de locura? Le dolía la cabeza y se sentía casi febril. María había vuelto al envoltorio físico tan rápidamente que no nos había permitido adoptar ninguna medida para anestesiar su memoria. Retenía en su pensamiento detalles del cuadro que había visto y oído, y encarcelada de nuevo en las impresiones superficiales de los sentidos corporales y en la noción de la profunda verdad que no lograba interiorizar, cayó en un llanto convulsivo y consiguió dormirse con relativa tranquilidad solo con las primeras luces del alba. Se pasó en vela toda esa noche. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, doctor. Buenas noches. He conocido casos de mujeres que no logran tener una relación seria o formal con una pareja. Finalmente terminan en una relación con personas ya con familia, terminan una y repiten el mismo patrón. Mirando hacia atrás, esas personas son fruto de una relación extramatrimonial. Es decir, la mamá tuvo a los hijos con personas que tenían familia. ¿Por qué se repite ese patrón con los hijos? Hay dos razones, ¿no? Una puede ser por el ambiente que vio, entonces lo ve como algo natural. Lo ve como algo natural ese comportamiento, ya que lo vio en la madre. Y el otro, y más que nada me inclino por el otro, estas personas tienen tienen un sentimiento de culpa de vida pasada, especialmente aquellos mujeres y también hombres, puede suceder lo mismo, en que en su anterior vida no valoraron el hogar, no valoraron el hogar. O sea, tuvieron un hogar, pero hicieron lo que quisieron. O sea, no valoraron ese aprendizaje de tener una familia. Entonces, cuando vienen en su siguiente encarnación, buscan hacerse daño y buscan este tipo de relaciones tan dañinas. Saben, conscientemente saben que no deben meterse en una relación cuando hay un esposo, una esposa y hay hijos, pero ellos buscan romper esas relaciones y meterse en medio, meterse en medio, sabiendo de que van a sufrir de todos modos, porque salvo
no conozco, pero cuando se meten así, al final el esposo, vamos a ver el caso de hombre, el hombre la utiliza realmente, y al final la deja y queda perdiendo. Muy difícil que se pueda romper porque ahí tiene el peso la esposa de los hijos, ¿no? Salvo que el esposo ya no lo quiera ni a los hijos ni nada, pero se meten en esas situaciones y buscan y salen de esa situación y vuelven a meterse en otra y vuelven a meterse en otra. O sea, buscan estar siempre en esas situaciones tan infelices para ser infeliz. Y al final terminan solas. Entonces yo he visto cuando he tratado pacientes así, que en el fondo es un sentimiento de culpa y de castigo. Quieren castigarse, aparentemente, y no pueden hacer una relación. Y lo interesante es que muchas veces estas personas son bastante simpáticas, o sea, bien atractivas, bien podrían conseguir fácilmente una persona que no tenga un compromiso. Pero les encanta eso, disfrutan de eso para ser después castigadas y golpeadas. Cuando los bebés y niños pequeños van a dormir y salen al mundo espiritual, ¿ese espíritu es de una edad espiritual madura o la de su cuerpo físico aún? No, siguen siendo niños. Son como niños. Son espíritus niños. No tienen o sea, no hacen una vida todavía de adulto. Por eso cuando desencarnan como niños, van al mundo espiritual como niños. Y allí tendrán que ser educados igual. Eso lo podemos ver en Cartas de un pequeño muerto. Podemos ver también a dónde van los niños, son libros espíritas, que muestran de que eso hacen ellos. Eso hacen ellos. No es que recuperan la forma inclusive la memoria de lo que eran antes, porque no les corresponde todavía. Por algo tienen que hacer la experiencia de niños. Y ahora que Marita conoce las intenciones de su padre adoptivo, ¿qué debe hacer? ¿Quedarse en la casa donde tiene la protección de Neves y André Luis o debe irse? ¿Qué haría? Lamentablemente, pues, obviamente estamos esto ocurre en un tiempo que es muy difícil que una mujer se podía independizar. Segundo, no tiene preparación, no tiene, pues. Estamos en 1900 y tanto, ¿no? Ahora, actualmente es otra cosa, creo que la mujer es más independiente y nadie señala a alguien. O caer en el escándalo, ¿no? Entonces, es difícil, es otro escenario. Pero vamos a poner un escenario de acá, en otro tiempo mejor, ¿ya? ¿No? Que estuviese ocurriendo eso, que yo le aconsejaría a esa, ¿sabes qué? Salte de esa casa, salte. Ya tienes una edad, más o menos tienes 20 años, 21 años, preferible tú estar allí viviendo y siendo acechada por un enfermo espiritual, y te pones en peligro. Pasarás escasez, pasarás privaciones, o te quedas y te atiendes a las consecuencias, porque que te van a violar. Sí o sí te van a violar. Porque esa era la intención de Claudio. No lo hizo porque apareció Marcia, si no, ya lo hubiera violado, seguro. Doctor, ¿y ese espíritu la puede seguir a esta, si fuera su enemigo en la vida pasada? Si ella se muda, ¿ese espíritu la puede seguir igual acechando con otro hombre? Si es una deuda que tiene ella con ese espíritu, sí, la va a seguir a donde vaya. Pero aquí no es un espíritu que tiene deuda con ella. Este espíritu que está allí es un espíritu perverso, porque no indica que haya una deuda todavía del pasado. Ahora, si hubiera una deuda del pasado, inevitablemente ella, si se mude a la China, el espíritu la seguirá y buscará a alguien que sea su instrumento para seguir dañándola. Esos son los vengadores, no te perdonan. Te sigue donde sea. ¿Cómo se puede sanar si sucede de que en la anterior vida, no se haya valorado el hogar?
y ese sufrimiento en esa clase de relaciones en esta vida? Es difícil que la persona de por sí pueda darse cuenta de lo que está haciendo. Pues yo he tenido pacientes así. Y recién cuando logramos, a través del tratamiento, también del consejo, ¿no? Del tratamiento en que busco que cambie su mentalidad, busco crearle una conciencia moral, que se dé cuenta de lo que está haciendo está mal, recién se puede hablar de que se empieza a recuperar. Pero es un tratamiento en donde se necesita ayuda terapéutica, ¿no? Yo ahí sí, si no, otro camino es que la persona encuentre una fortaleza religiosa, sin necesidad de ir a la iglesia, o sea, por ejemplo, y no digo nombres, pero varias de estas mujeres que yo he ayudado en estos temas, cuando empiezan a leer, sin llegar a ser espíritas, pero empiezan a leer lo que les sucede y cuáles son las razones por las cuales están actuando así, comienzan a cambiar. Lo que pasa es que son ignorantes espiritualmente, de la cosa espiritual, son ignorantes. Piensan de que son así porque les gusta ser así. No es así, se les explica. Entonces ese es el camino para que cambien. Pues si no están acumulando deuda, en lugar de venir a aprender y a rescatar sus deudas, acumulan más. Y entonces la siguen. Porque aquella que se meta en un hogar y rompe el hogar y haya dolor y sufrimiento, estás acarreando para tu siguiente encarnación ese sufrimiento. Inmediatamente que desencarnes, sufrirás también. Y eso no quiere Dios para nosotros. En cada encarnación quiere que seamos mejores. Entonces también Dios pondrá en el camino de esas personas a quienes puedan ayudarle, guiarles. No hay más preguntas, doctor. Bien, muy bien. Bueno, vamos a despedirnos, que Dios nos bendiga y nos debe bendecir mucho al Perú. Que Jesús nos ilumine y haya una salida a esto. Y que Kardec nos siga inspirando con el espiritismo que nos entregó. Hasta mañana, hermanos. Cuídense mucho, mucho. Hasta mañana. Chao, Connie, chao, Josefa, Hasta chao, mañana. Hasta mañana con María, todos.